Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre el proceso de liquidación o sucesión. Mi grupo está conformado por Claudia Elena Zamora, Juliana Valentina Trujillo, Camilo Pérez y quien les habla, Diana Sandoval. Entonces, primero vamos a identificar qué es el proceso de liquidación o sucesión. Podemos decir que es una determinación de la consistencia del activo y del pasivo de una sucesión y de los derechos de cada heredero. ¿Cuáles fueron las características de este proceso? Podemos decir que es un hecho jurídico, que es un modo de adquirir por causa de muerte, que siempre hay difunto, herencia y asignatario, se basa en una organización familiar. Entonces, ¿cómo fue el proceso de sucesión en el derecho romano? El derecho sucesorio o hereditario es la cesión del derecho privado constituida por el conjunto de normas que regulan el destino que ha de darse a las relaciones jurídicas de una persona física cuando ésta muere. Este encuadramiento de sucesiones forman uno de los tratados de derecho privado moderno. Ni en las instituciones de Justiniano ni en el digesto hay sistematización de esta manera. Entonces el derecho hereditario romano fue sufriendo transformaciones con el pasar de los siglos. Estas se pueden enmarcar en tres etapas. Primitivamente, un derecho hereditario regido por el ius civili, apoyado en la propiedad quintaria y en la familia agnática, creada y sostenida por la idea de las potestas, cuando los términos familia y hereditas son equivalentes. Entonces luego, otro periodo, podemos decir que se prolonga durante la época clásica. Proyecta sobre el derecho de sucesiones, el dualismo entre el ius civile y el ius honorarium, junto al derecho sucesorio civil. Entonces el pretor aquí moldea un derecho sucesorio honorario, suavizando y evitando rigideces. Las medidas del pretor no derogaban el ius civil. El derecho honorario se limita y designa al poseedor de los bienes del difunto. A eso se le llama bonorum possessio. Y a sostenerse en esta situación que ha sido prometida por el edicto. Entonces, en la tercera etapa se desarrolla en la época imperial, en el derecho justianeo. Entonces, aquí desaparece la anterior dualidad y el derecho sucesorio nos ofrece las mismas características que en esencia ha pasado a los códigos modernos. Entonces, el fenómeno jurídico del traspaso puede ser debido al fallecimiento del transmitante o a verificarse por diversas causas viviendo este. Entonces, en primer caso de sucesión se llama mortis, causa, y en el segundo caso de sucesión se llama inter vivos. Entonces, para el derecho romano clásico, la sucesión es sinónimo de herencia. Con la muerte, el patrimonio pasa en su totalidad a uno de los herederos. Entonces, en el caso de estos últimos, se observa que la sucesión es uno de los modos de adquisición del dominio. Proceso de liquidación y sucesión. Primero, demanda y anexos. Debe contener información básica sobre el demandante y el causante y la manifestación de la herencia. Segundo, apertura de proceso. Se presenta la demanda con los requisitos legales para que el juzgado declare abierto el proceso. Tercero, notificar a los interesados. Se notificará por medio de aviso con una advertencia por el juez reconocido. Cuarto, reconocimiento interesados. Se reconocerá a los herederos, legatarios, cónyuges para la realización del proceso. Requerimiento a los herederos. El juzgado requiere que declaren si aceptan o repudian la asignación. Asimismo, se opta por ganancias, porción conyugal o marital para notificar. Sexto, inventario y avalúos. En el transcurso de la audiencia se realizarán objeciones y se suspenderá para analizarlas.
En la continuidad de la audiencia se escuchará a los peritos y testigos para que el juez resuelva los acuerdos con las pruebas aportadas. Último, decreto de participación. En la audiencia decretará la participación y reconocerá al testador que haya designado. Octavo y último, sentencia. El juez dictará en plano sentencia probatoria respecto a los herederos, lo cual no es apelable. Será protocolizadas en una notaría que el juez determine con constancia en el expediente. Proceso de liquidación y sucesión en el derecho romano. Primero, demanda y anexos. La demanda debe contener la cuestión que habría de resolver, la cual incluía o no la exposición que da lugar al litigio y las conclusiones del demandante. Segundo, apertura de proceso. El magistrado queda bajo la jurisdicción del edicto. Tercero, notificar a los interesados. Se realizaba mediante citaciones sucesivas. Cuarto, reconocimiento interesados. El demandante reconocía los acertos de la demanda para obtener una resolución condenatoria. Quinto, requerimiento a los herederos. Con el litis contestatio se podía dilucidar la controversia entre las partes, permitiendo que el demandante opusiera las excepciones dilatorias. Sexto, inventarios y avalúos. Las principales pruebas reconocidas en el derecho romano fueron las testimoniales, las pruebas por escrito y las pruebas por juramento. Séptimo, decreto de participación. Se desarrolló delante del magistrado desde que se inicia el proceso por completo hasta que se llega a la sentencia. Octavo, el injudicio daba terminado la sentencia. El juez expresaba la manera de condenar o absolver. El Código General del Proceso sirve para regular los procesos en asuntos civiles, familiares, agrarios y comerciales. La Corte examina la regulación del proceso en los artículos 419 y 421 en el Código General del Proceso. Es contraria a los derechos a la igualdad y el debido proceso. Algunos procesos declarativos son proceso verbal sumario y proceso declarativo y especial. Se suelen clasificar estratégicos, en clave y de apoyo. Está compuesto por 627 artículos y repartidos en 5 títulos, los cuales son sujeto de los procesos, actos procesales, procesos, medidas cautelares y cauciones, y por último, cuestiones varias. La idea del derecho procesal romano está contenido en el actio. ¿Qué quiere decir esto? La acción. Tanto en Roma como en el derecho actual tienen el mismo significado. Algunas de las características del derecho procesal es el derecho público, que es donde intervienen las partes de la igualdad frente a un órgano público, de tal manera que así puedan resolver una potestad pública o un conflicto. El instrumental tiene una aplicación o una opción más instrumental, como digamos material, el cual sirve para dar una vía a la aplicación de un caso más concreto. Y está el autónomo, que es consecuencia de la evaluación de la evolución de sus propias instituciones, en contacto con sus propias realidades, con el fin de que sus ramas no se extiendan de una manera inapropiada en el derecho procesal tradicional. Hablando de la acción, es aquella que da facultad o una actividad para impulsar el proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser ejercida la acción, el juzgador debe resolver la pretensión que integra la demanda. ¿Cómo se clasifican las acciones? Acciones reales y personales de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas, o también nominadas e innominadas. En la época posterior a la clásica,
desde Diocleciano hasta Justiniano, existieron 3 fases: legislación, performulan y el proceso extraordinem, los cuales se destacan por los procesos de la ley, de formulario y el proceso extraordinario. Se constituyó por la organización personal de la jurisdicción, órganos jurisdiccionales, potestad de individuos y actuaciones de las decisiones procesales. La demanda. Actualmente en la demanda interviene el, el actor o el demandante, sí, es decir, la parte activa del proceso, que es quien inicia y solicita y pues promueve la presentación de la demanda, sí. En Roma, de acuerdo a Gallo, las partes de la fórmula son estas: el demonstratio, la intentio, la advocatio y la condenatio, ¿sí? Bueno, ahora sigue la parte de apertura del proceso. Pues en la apertura del proceso actualmente interviene el juez y las partes que están dentro del proceso. En Roma intervenía el juez, el magistrado y las partes involucradas. En la notificación a los interesados. En la notificación, pues actualmente intervienen los implicados en el proceso, porque son los que se le notifica. En Roma intervienen las partes implicadas en el proceso también, porque pues eran notificados. El reconocimiento de interesados. En el reconocimiento de interesados actualmente interviene el juez, los herederos, los cónyuges sobrevivientes. En Roma intervenía el juez, el demandado y demás implicados en el procedimiento. Requerimiento a los herederos. En requerimiento a los herederos interviene el juez, el magistrado, las partes involucradas. Y actualmente intervienen por los herederos, el cónyuge o compañeros sobrevivientes y demás implicados. El inventario y avalúos. En el inventario y avalúos actualmente interviene el juez, el evaluador, que es el que se encarga de verificar en qué estado se encuentra el bien y qué valor posee. Y pues también las partes sobrevivientes o las partes implicadas. En Roma intervenía el juez, los litigantes y las partes implicadas. En el decreto de participación. En el decreto de participación actualmente interviene el juez, el cónyuge o el compañero permanente y demás implicados en la demanda. En Roma intervenía el juez, el magistrado y el Estado y pues las demás partes implicadas. En la sentencia. En la sentencia, pues ya la última parte es donde actualmente interviene el juez, los herederos, el cónyuge, el sobreviviente, los compañeros permanentes. Bueno, casi todos los implicados, porque ya es cuando se toma una decisión. Y en Roma intervenían el juez, el demandado y los demás implicados en el procedimiento. Con esta intervención doy por terminado